¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, estamos acá reunidos para una nueva clase. Vamos a hablar un poquito hoy de tejido óseo, o sea, de otro de los tejidos que estamos estudiando, y también del hueso, ¿verdad? Bueno, ya habíamos dicho en clases anteriores que el tejido óseo es una variedad de tejido conectivo, es decir, es un tejido conectivo especializado, el que constituye los huesos de los vertebrados, ¿verdad? Está compuesto por células y además tiene componentes extracelulares calcificados que forman lo que se llama la matriz ósea. Una de las características del tejido óseo, como ya sabemos, es su rigidez y la gran resistencia a la tracción, a la compresión y a las lesiones. Podemos decir en principio que el tejido óseo consta de ya dijimos, una sustancia fundamental y de células óseas. Estas células óseas se alojan en lagunas óseas. ¿Qué son las lagunas óseas? Son cavidades que existen en esa materia fundamental. Esta última, o sea, esta última es muy rica en sustancias minerales, sobre todo sales de calcio. Abunda mucho el fosfato de calcio. Y aumentan con la edad. Hay también una sustancia cementadora que sirve de unión entre las fibrillas, en las cuales, o sea, las fibrillas, forman lo que se conoce con el nombre de laminillas óseas, que tiene un aspecto estriado o punteado propia de los mamíferos. También hay fibras gruesas y entrecruzadas, típicas de los huesos fetales. El tejido óseo forma la mayor parte del esqueleto. O sea, ¿qué es el esqueleto? El esqueleto sabemos que es el armazón que soporta todo nuestro cuerpo, ¿no? Además, protege nuestros órganos y permite nuestros movimientos. El tejido óseo, uno piensa que es algo muerto, y no, todo lo contrario, el tejido óseo es algo dinámico, el tejido óseo tiene vida, muy por el contrario de lo que piensa la gente. Y siempre hay un proceso de remodelación en el tejido óseo, un proceso dinámico. Siempre se destruyen células y se producen células. Es un proceso dinámico de remodelación. Hay una rama de la ciencia que es la osteología, que es la ciencia que estudia la estructura, las funciones y las patologías del tejido óseo. El tejido óseo, ya dijimos, se caracteriza, que forma el esqueleto, por supuesto, por su gran dureza y resistencia. Aunque no es una resistencia total, porque posee cierta elasticidad, ¿verdad? Sobre todo en la columna vertebral, en las articulaciones. Al igual que el cartílago, el tejido óseo es una forma especializada de tejido conectivo, eso ya habíamos dicho. Y le provee al esqueleto la fortaleza de funcionar como sitio de inserción y sostén para los músculos, ¿verdad? Y también le da rigidez al organismo para protegerlo ¿de qué? De la fuerza de gravedad. Si tendríamos que decir cuáles son las funciones más importantes del tejido óseo, o del esqueleto, mejor dicho, vamos a decir del esqueleto, son función de protección y también rodeando al cerebro de la médula espinal, y también, o sea, rodea el cerebro de la médula espinal y parte de los órganos del tórax y del abdomen. Hay como una protección por parte del esqueleto, es como si fuera la reja de tu casa, hablando metafóricamente.
existe algo que se llama marfil, que es una modificación de tejido óseo, el cual posee un cemento de tejido óseo reticular, pero eso es aparte, ¿no? Eso es para distinguir entre el tejido óseo clásico y el marfil. Tejido óseo encontramos fundamentalmente en nuestro organismo, en los huesos y en los dientes, ¿verdad? También yo quería decirles que en cuanto a la estructura del tejido óseo, nuestro esqueleto tiene aproximadamente, estamos hablando de la estructura, ¿verdad? Unos 200 huesos formados por tejido óseo, cartílagos, médula ósea y periósteo, que es la membrana que rodea los huesos. O sea, fíjense qué importante. Nuestro esqueleto, repito, posee unos 200 huesos formados por tejido óseo, por cartílago, por médula ósea y por periósteo, o sea que es la membrana que rodea los huesos. La estructura, por ejemplo, les voy a dar a título informativo o descriptivo, mejor dicho, a título descriptivo, la estructura de un hueso largo. Por ejemplo, la estructura de un hueso largo, por ejemplo, el húmero. El húmero, si ustedes ven en la foto o el dibujo, tiene una diáfisis, que es la parte alargada del hueso, tiene una epífisis, que son los extremos, tiene una metafisis, que es la unión de la diáfisis con la epífisis, tiene también un cartílago articular. Este cartílago articular lo protege de la fricción y absorbe los choques y las vibraciones. También tiene un periósteo, ¿no? Que es la membrana que rodea la superficie del hueso, ¿no? Y que es la zona que no está cubierta por el cartílago. Y este periósteo está compuesto por dos capas. Una es la capa externa, la capa exterior, formada por un tejido conjuntivo denso e irregular, que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que pasan al hueso. Luego está la capa osteogénica, que contiene células óseas de varios tipos. Además tiene fibras elásticas, también tiene vasos sanguíneos. El periósteo es esencial para el crecimiento del hueso, también para su recuperación cuando se produce una fractura, y también es fundamental para la nutrición del hueso. Y también constituye un punto de inserción de los ligamentos y los tendones. Existe una cavidad medular que es un espacio cilíndrico situado entre la parte central de la diáfisis, que precisamente en los adultos, esa zona es la que contiene la médula ósea amarilla, esa cavidad medular. Saben que la médula ósea amarilla es la médula grasa, que cuando se atrofia la médula roja, la amarilla, cumple funciones hematopoyéticas. Y también está el endostio, que es la cavidad medular que está tapizada por el endocito. Y esta membrana contiene células osteoprogenitoras, o sea, células madre. Si nosotros hablamos un poquito de las células que componen el tejido óseo, tenemos que nombrar 4 células. Las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos.
brevemente vamos a ver acá que las células osteoprogenitoras son las células madres, repito, son células madres. ¿Y de dónde provienen estas células osteoprogenitoras? Provienen del mesénquima, provienen del tejido mesenquimal y se dividen en forma activa y dan origen nada más nada menos que a los osteoblastos. Muy bien, ¿qué son los osteoblastos? Son células formadoras de matriz ósea. Son células muy voluminosas que se localizan en la superficie ósea y contienen mucha fosfatasa alcalina, que es una enzima, y producen colágeno tipo 1. El colágeno, ustedes saben que es una proteína. Después, otra de las células del tejido óseo, son los osteocitos, que representan el 90% de las células del tejido óseo. Y proceden de los osteoblastos, ¿verdad? Los anteriores. Y la función principal es mantener y renovar la estructura ósea. Muy bien. También están los osteoclastos, que tienen como función la resorción ósea. Se localizan en el endostio y ahí liberan enzimas lisosómicas y también ácidos, y actúan sobre la matriz ósea y se la digiriéndola. Es decir, los osteoblastos se forman células. En los osteoclastos se destruyen células, ¿no? Eso tiene función de resorción ósea. Entonces, existe a los pacientes, se le dosa un marcador que se llama osteocalcina, que es un marcador de formación ósea. La osteocalcina es producida por los osteoblastos. Y si queremos saber si el paciente está sufriendo un proceso de resorción ósea, si se está perdiendo hueso, en una palabra, se le dosa deoxipiridiolina. ¿Quién produce esta deoxipiridiolina? Los osteoclastos. Muy bien. También se puede usar colágeno, fosfatasa alcalina ósea, etcétera, etcétera. Pero es fundamentalmente saber cómo funcionan, si están funcionando bien los osteoblastos y los osteoclastos. Muy bien. También yo le quería comentar, estamos en el tejido óseo, les quería comentar que lo siguiente. Estamos hablando, quisiera clasificar, antes de continuar, quisiera clasificar los tipos de tejido óseo existentes. Tenemos un tejido óseo compacto o cortical y otro tejido que es el esponjoso o trabecular. Muy bien. Vamos a hablar del primero, ¿verdad? Del compacto o cortical. El tejido óseo compacto, también, o hueso cortical, representa más o menos el 80% de la médula, mejor dicho, representa el 80% no de la médula, sino de la masa ósea del esqueleto. Repito, el tejido óseo compacto o hueso cortical, como lo quiera llamar, representa el 80% de la masa ósea del esqueleto. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la diáfisis. Y está construido por capas concéntricas de laminillas óseas que forman estructuras cilíndricas que reciben el nombre de osteonas. Estas laminillas se ubican en lagunas embutidas en la matriz mineralizada que contiene los osteocitos, que es la célula principal, los osteocitos del tejido óseo. Y desde cada laguna irradian pequeños canalículos ramificados que las comunican entre sí y hacen posible la nutrición de las células.
Bueno, eso en cuanto al tejido compacto. Vamos a hablar un poquito del tejido esponjoso o trabecular. Podemos decir que el hueso esponjoso o trabecular no contiene osteonas, sino que las láminas intersticiales se disponen de forma irregular y forman unas placas que reciben el nombre de trabéculas, con B larga y acento en la E, trabéculas. Entonces, estas placas forman una estructura esponjosa en la que se intercalan huesos llenos de médula ósea roja. Médula ósea roja. Ahí se produce la hematopoiesis, en la creación de sangre. Dentro de las trabéculas se encuentran los osteocitos. Hay vasos sanguíneos también que penetran en el tejido esponjoso y permite el intercambio de nutrientes y oxígeno, ¿no?, entre las sangres y los osteocitos. El hueso esponjoso representa más o menos el 20% de la masa ósea total y se encuentra en los extremos o epífisis de los huesos largos y también en el interior de otros huesos. Entonces yo primero, por eso yo quería hablar de los dos tipos de tejido óseo. Entonces el compacto o cortical y el esponjoso o trabecular. Vamos a hablar ahora de las funciones. Bueno, hasta ahora hemos mencionado el tema hueso, ¿verdad? Y podríamos decir brevemente, ¿no?, que los huesos son órganos rígidos que forman el endoesqueleto. ¿Y de quiénes? De los animales vertebrados. Poseen una estructura sólida y que sostienen nuestro cuerpo. Protegen los órganos, y entre ellos, por ejemplo, el cerebro, ya lo dijimos. Hacen posible el movimiento porque permiten la inserción, dan lugar a la inserción a los músculos y producen células que forman la sangre, o sea, la hematopoiesis. El conjunto organizado de todas piezas óseas, de todos estos huesos, forman lo que se llama el esqueleto o sistema esquelético. Bueno, desde ya, por supuesto, tiene sales de calcio, fosfato de calcio, etcétera, etcétera. O sea, yo le quería, como estamos hablando del tejido óseo, dijimos, ¿dónde encontramos tejido óseo? En los huesos y en los dientes. Bueno, esa sería una definición de hueso. Órgano rígido que forma el endoesqueleto, en los animales vertebrados, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. En el proceso de formación de los huesos hay dos etapas bien definidas. Una es la osificación intramembranosa. También le dicen anostosis o también osificación directa. Y la otra es la osificación endocondral, que le dicen osificación indirecta. También dijimos hace un rato que el hueso no es algo rígido, uno se piensa que es algo muerto y rígido, nada que ver con la realidad. Y hay un proceso continuo y constante de remodelación ósea, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Los osteoclastos destruyen el hueso en pequeñas áreas y a continuación van los osteoblastos, reparan esa parte rota y crean una nueva matriz. Y así, luego viene la mineralización con las sales de calcio, los fosfatos de calcio, etc. O sea que el proceso de remodelación es continuo y constante. Por supuesto hay factores genéticos, hay factores nutricionales, hay factores hormonales, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a hablar ahora de las funciones de los huesos. Hay distintas funciones. Una de ellas son las funciones mecánicas. Bueno, dentro de las funciones mecánicas, los huesos nos dan protección, nos brindan sostén, ya lo habíamos dicho de esto, nos brindan movimiento y transducción de sonido. Es decir, esto muchos no lo saben. Los huesos son importantes en el aspecto mecánico de la audición, en la que interviene la cadena de pequeños huesecillos situados en el oído medio, y que está formada por el martillo, el yunque y el estribo. Fíjense hasta dónde es importante el tejido óseo. Otra de las funciones, además de las funciones mecánicas que yo mencioné, está la función hematopoyética. ¿Se acuerdan de la médula ósea roja y la médula ósea amarilla, tan importante para la formación de las células sanguíneas? También hay funciones metabólicas, lo que respecta al almacenamiento de minerales, almacenamiento de grasa, y también hay una función endocrina. Vamos a mencionar algunas hormonas que cumplen un papel muy importante en los mecanismos de renovación ósea, ¿no? Una de ellas es la paratormona. Es una hormona que la produce ¿quién? La glándula paratiroides. ¿Y qué es lo que hace? Produce la reabsorción del hueso y aumento del nivel de calcio en sangre, o sea, la calcemia. Otra hormona que es muy importante en los procesos óseos es la calcitonina. La calcitonina es producida por las células, las llamadas células C que están en la tiroides, y tiene un efecto contrario a la paratormona. ¿Por qué? Porque inhibe la reabsorción ósea y disminuye el nivel de calcio en la sangre. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre paratormona y calcitonina para que el organismo no se desmineralice, no se ablanden los huesos y no baje el tenor de calcio en la sangre. Otra hormona que es muy importante para los huesos es la vitamina D. ¿Qué hace la vitamina D? Favorece la absorción de calcio y fosfato por el intestino y también favorece la mineralización del hueso. También son importantes las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque estimulan la producción de hueso y su mineralización. La diferencia de la hormona tiroidea durante el periodo de crecimiento conduce al cretinismo, que se caracteriza por talla baja y diferentes alteraciones en los huesos. Es decir, repito, una deficiencia, un paciente que tiene una deficiencia de la hormona tiroidea durante su periodo de crecimiento se enferma, se llama cretinismo, y se caracteriza por ser personas de baja talla y también presentan otras alteraciones en los huesos. Está también otra hormona que influye, es la hormona del crecimiento. ¿Qué hace esta hormona? Estimula la acción de los osteoblastos, aumentando la producción del hueso. Es decir, acuérdense siempre que osteoblastos aumenta la cantidad de hueso, osteoclastos disminuye la cantidad de hueso. También los andrógenos influyen en los huesos, son las hormonas masculinas que hacen, producen un incremento de la densidad ósea. También están los estrógenos, que son las hormonas femeninas, favorecen la formación del hueso por activación de ¿qué? Activa los osteoblastos e inhibe a los osteoclastos. Por eso, cuando llega la menopausia, la mujer tiene un déficit estrogénico y esto favorece la aparición de una enfermedad que se llama osteoporosis, que la vamos a tratar en otras clases a ver de qué se trata. Otra hormona que también influye sobre los huesos es la insulina. ¿Qué hace la insulina? Estimula
la síntesis de la matriz ósea. Miren qué importante. Y también otra sustancia que influye sobre los huesos son los glucocorticoides, es decir, los corticoides que tienen glucosa unida. ¿Qué hace esta sustancia? Favorecen la desmineralización del hueso e inhiben la acción de los osteoblastos. Así que tener mucho cuidado con tomar muchos corticoides, porque podemos afectar, y si inhibimos la acción de los osteoblastos, disminuye el tejido óseo. Esto es lo que yo les acabo de decir, es cómo los factores hormonales influyen tanto para la formación del hueso como para la destrucción del hueso. Seguimos hablando de los huesos, podemos clasificarlos, ¿no? Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, huesos sesamoideos, etc. Ya hablamos de los tipos de tejido óseo hace un rato, ¿se acuerdan? El tejido compacto y el esponjoso, ¿no? Entonces el tejido compacto da origen ¿a qué? A los huesos compactos o corticales. Y el tejido esponjoso que da origen al hueso esponjoso o trabecular. ¿Por qué trabecular? Porque las láminas se agrupan formando trabéculas. Ya lo dijimos hace un rato. Tenemos que decir una palabrita sobre la médula ósea. La médula ósea es un tipo de tejido blando que se encuentra en el interior de los huesos. Representa más o menos el 4% del peso total del adulto humano. Por lo tanto, una persona de 65 kilos más o menos tiene 2,6 kilos de tejido, de ese tejido, ¿no? De médula ósea. Y pueden diferenciarse dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja, dentro de ella se forman las células sanguíneas. Por eso también se la llama la médula ósea roja tejido hematopoyético. Hematosangre, poiesis, creación. ¿Dónde encontramos médula ósea roja? En el adulto, en el esternón, en las costillas, en el cráneo, en la columna vertebral, en la pelvis, en la escápula y en los extremos de los huesos largos. Tiene un papel crucial en la producción de glóbulos rojos, ¿no? Cuya función es tan importante porque ¿qué hacen los glóbulos rojos? Llevan oxígeno a las células y también producen glóbulos blancos que son grandes defensores del organismo y nos protegen de los procesos infecciosos. Y en la médula roja también se producen las plaquetas, tan importantes para la coagulación de la sangre. Por debajo, si vemos un corte histológico, vemos arriba todos los osteoblastos, y abajo está la médula ósea roja y abajo de todo la médula ósea amarilla. ¿Por qué se llama amarilla? Porque está formada principalmente por grasa. Y no participa mucho de la hematopoiesis, solamente cuando se atrofia la médula roja, ahí es cuando empieza a producir para tratar de suplir el déficit de producción del anterior. ¿Dónde está la médula amarilla? Bueno, está localizada en una cavidad medular situada en la porción central de los huesos largos. El 95% de su peso son adipocitos y solo el 5% células hematopoyéticas. Es decir, la composición sería un 80% de grasa, un 15% de agua y un 5% de proteínas.
repito, cuando el paciente, por un tratamiento médico, ya sea por radiaciones químicas o por medicación que toma o que le inyectan, o por alguna enfermedad, se atrofia la médula roja, repito, la médula amarilla, ese 5% de células hematopoyéticas empieza a producir células y trata de ayudar al organismo, a fortalecerlo, a apuntalar. Bueno, nosotros hablamos de los huesos, estamos hablando de los huesos. Y hay muchas patologías de los huesos, pero muchísimas. ¿Se acuerda que en clases pasadas hablamos de artrosis, de artritis, distintas artritis? Y vamos a seguir hablando de muchas patologías, no de todas, pero por ejemplo, hay una que se llama osteocondrodisplasia. Hay otras, bueno, las fracturas de los huesos, ¿verdad? Que todo el mundo nos caemos, nos rompemos el pie, la pierna, el brazo, la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alteraciones de los huesos, podemos decir, o enfermedad de los huesos. Otra podría ser la osteomielitis. Otra sería, por ejemplo, la osteitis deformante, o también conocida como enfermedad de Payet. Otra sería, por ejemplo, la osteoporosis. Bueno, como ven ustedes, hay muchísimas enfermedades de los huesos que provocan alteraciones en los huesos, ¿verdad? Por eso yo dije al principio alteraciones de los huesos. Son patologías óseas que como consecuencia de las mismas se producen alteraciones de los huesos. El problema es que si el hueso se pierde tejido óseo, se resquebraja, se hace como si fuera un queso gruyère y entonces con un mínimo golpe se fractura. También está otra enfermedad, el cáncer de hueso. Patologías de hueso hay muchísimas. Le quería decir lo siguiente. Cuando la gente dice me duelen los huesos, bueno, hay muchísimas enfermedades, pero muchísimas, que pueden provocar dolor de los huesos. Por ejemplo, hay enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, la osteoporosis, la insuficiencia renal. Es decir, la gente que padece todas estas enfermedades tiene dolor óseo. Son causas endocrinológicas, hay causas hormonales. También hay causas gastroenterológicas, es decir, problemas del estómago y de los intestinos. Por ejemplo, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca, que cursan con frecuencia sin ningún síntoma digestivo, pero que el paciente tiene dolores óseos. También está la enfermedad de Crohn, la colitis, no hay que hablar de la colitis ulcerosa. Fíjense cómo una cosa repercute en la otra, ¿no? También hay enfermedades hematológicas que pueden provocar dolor del hueso, como el síndrome de Cushing, el mieloma múltiple, la anemia de células falciformes. Fíjese usted, uno no se imaginaría que estas patologías pueden provocar dolor óseo, claro. Por eso, porque, repito, el hueso no es un tejido muerto como cree la gente. No, es un tejido bien vivo y que cumple una función muy importante en nuestro organismo, ¿verdad? También hay enfermedades infecciosas que pueden provocar dolor en el hueso, por ejemplo la osteomielitis o la enfermedad de Lyme. También hay enfermedades neurológicas, como por ejemplo lesiones en la médula espinal, por ejemplo por un accidente, ¿no?
o también hay una enfermedad que se produce degeneración de vértebras. Entonces, el paciente tiene dolor. Por ejemplo, hay causas oncológicas, ¿no? Onco es cáncer. Por ejemplo, las metástasis óseas, el cáncer de hueso, dicen que es muy doloroso. Hay otra enfermedad que también provoca dolor en los huesos, que es otra causa oncológica, y es la leucemia. También hay causas ortopédicas, como por ejemplo las fracturas, la artrosis, la osteitis deformante, que también se llama enfermedad de Payet, que nombramos hace un rato, y que vamos a ver en detalle un poquito en próximas clases. Es imposible que yo pueda tratar todas las enfermedades, pero voy a tratar de buscar las más importantes. También hay causas pediátricas, como por ejemplo el raquitismo, o la artritis juvenil idiopática, ¿verdad? Hay también causas reumatológicas, como por ejemplo la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea, y también la gota. La gota, que se acuerda que es esa enfermedad que se produce cuando se aumentan los niveles de ácido úrico en la sangre y se depositan los cristales de ácido úrico en las articulaciones. Es decir, en esta clase yo les he explicado básicamente qué es el tejido óseo, cómo se clasifica, qué funciones cumple, y tenemos que recordar que el tejido óseo es un tejido vivo, 100%. ¿Dónde encontramos tejido óseo? Fundamentalmente en los huesos y nuestros dientes. Dijimos que si nos preguntan a nosotros, defina qué es un hueso. Bueno, un hueso está formado por tejido óseo, tejido hematopoyético, tejido adiposo, y también hay vasos sanguíneos y nervios. Y esa sería una definición de hueso. Después los dientes, ¿se acuerdan que habíamos dicho en otra oportunidad que estaban protegidos por el esmalte dental? Bueno chicos, por hoy creo que es suficiente de tejido óseo y de hueso, ¿verdad? Tejido óseo y hueso, sí hemos visto todo lo que teníamos que ver, de tejido óseo y de hueso. Nos veremos en la próxima clase, y bueno, hasta pronto.